Pero en esa cuestión, en esa ruptura, en esa industrialización que se da, en esa intervención, primera intervención del Estado que se da en la década del 30, después se formaliza ya bajo forma democrática y, por qué no decirlo, revolucionaria, con el primer peronismo. Entonces ya directamente pasamos a otro modo de producción, a otra dinámica de industrialización. Y ahí un poco la realidad fue más rápido que la teoría. Hasta ahora en la Argentina las teorías habían creado realidad, el mercantilismo, la fisiocracia, Ricardo, y esta vez nosotros estábamos haciendo algo, pero para lo cual no teníamos teoría. Por supuesto, Forja había dado los parámetros políticos de esa teoría y había señalado, tal vez con mucha pertinencia, algunos aspectos, los ferrocarriles, por ejemplo, pero no había una teoría económica del desarrollo. Y esa teoría económica del desarrollo es la que va a tratar de teorizar a nivel regional la Comisión Económica para América Latina, tanto con Prebisch, hay muchos Prebisch, compañeros, que no cunda el pánico, hay un Prebisch que es el del plan Prebisch, que es el más triste, el menos interesante, y hay otro Prebisch que es el Prebisch de Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, que es el mejor libro de economía que se escribió en América Latina. Hay toda una polémica, Prebisch-Haueche, se decían cosas, algún día Galazo podrá contarlas, no terminaron tan lejos. Pero lo cierto es que el peronismo, como el señor Jourdan de Molière, hizo industrialización sin saberlo, así como el señor Jourdan de Molière hablaba en prosa sin saberlo. Y a partir de eso, lo que se da es la teoría estructuralista de la economía, es decir, a partir de qué sectores dinámicos podemos tener locomotores de desarrollo y en los desequilibrios regionales, no solo entre centro y periferia, entre países, sino entre centro y periferia, en el marco mismo de una nación, cómo se da también esa relación centro-periferia y cómo superarla. Y el estructuralismo, la sustitución de importaciones, fácil primero, difícil después, tan erradas no estaban, digo. Pues se habló muy mal de todas esas teorías y pasamos a otra cosa. Pero era el momento donde las proteínas mejor estaban distribuidas en el país. Y esa teoría lo que postulaba, decía, era la cuestión de tener focos dinámicos dentro de la economía que pudiesen arrastrar al resto en la carrera por la productividad. Porque la idea, y esta es una idea de Aníbal Pinto, un economista chileno, no solo un economista brillante, sino que además un gran amigo de la Argentina, un gran teórico de la teoría estructuralista, tanto que cuando vivía acá no solo estudiaba y enseñaba economía, sino que además cantaba jazz en un cabaret y tango en otro, con lo cual se ve que hay que conocer la realidad para poder interpretarla. Y Aníbal Pinto lo que decía era que el problema de las sociedades, de la relación centro-periferia, era la heterogeneidad estructural. Esto es, cuando coexisten en el marco de una misma sociedad al mismo tiempo diferentes niveles de productividad. Es lo que nosotros vemos en las ciudades más desarrolladas, donde podemos tener bienes y servicios que se producen con la misma productividad que en los países capitalistas desarrollados, pero si vamos al conurbano, si vamos por ejemplo a Villa Itatí, donde cerca de 120.000 personas siguen viviendo en el medioevo, vamos a ver bienes y servicios que se fabrican, como en el medioevo, con sueldos del medioevo. Entonces, combatir esta heterogeneidad estructural, tener una locomotora de desarrollo, implica crear y propagar progreso técnico, de modo tal de levantar la productividad. Y eso el mercado no lo va a hacer, no porque sea malo, malvado, horrible. Puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Se habla de tantas categorías estéticas, sino porque no es su rol, no está pensado para eso. Solo el Estado, solo el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y un montón de otros centros de investigación público han logrado en la Argentina crear y propagar progreso técnico. Por supuesto, no en la medida que nosotros lo necesitamos, pero eso ha sido nuestra historia. El avance de la distribución del ingreso en los 50, la caída a partir de los 70, la recuperación a partir del 2003, para mí también se explican de ese modo. Y el desafío que tenemos para la cuestión centro-periferia con los países desarrollados es la producción y difusión de tecnología, por un lado en la cual la educación, estando acá presente el compañero senador Filmus, dos cosas básicas. Una, el presupuesto, me corregirá si me equivoco, pero el presupuesto para la educación técnica era de 60 millones cuando llegó, hoy es de 600. Entonces me parece que hay alguna cosita de política y de estrategia importantes. Y la otra cosa que dijo el otro día en una charla que compartimos es que la Argentina es el único país del mundo que llama bárbaros a sus habitantes. Y eso a mí me hizo clic. Dije, caramba, ¿cómo no se me ocurrió a mí primero?
Porque fíjense ustedes, nosotros en la Argentina y en las teorías económicas que señalaba, salvo la estructuralista, que era nacional y popular, los bárbaros son los gauchos, son los tipos de adentro, son el aluvión zoológico. Y las sociedades normalmente constituidas, racistas ellas, llaman bárbaros a los tipos que vieron afuera. Pero no, acá la hipótesis de conflicto de la clase dominante siempre fue el pueblo. Entonces, tal vez estemos en términos de civilización y de barbarie, pero tal vez haya que darlos vuelta. 2 minutos. Entonces, en 2 minutos, decir que efectivamente cuando se revierte la cuestión de la educación técnica, y eso es adquisición y propagación de tecnología, por lo tanto aumento de la productividad. Si nosotros también analizamos nuestras guerras civiles del siglo XIX, vamos a ver que la primera interna norte proto-industrialista contra Litoral y Puerto, ganó Litoral y Puerto, y después Litoral y Puerto definieron, y ganó el Puerto. Digo, perdimos en todas. Acá hubo una guerra de secesión en el siglo XIX y ganó el sur. Como en Estados Unidos hubo una guerra de secesión, pero ganó el norte. Entonces nosotros siempre ganamos, siempre seguimos con la idea de que hay que tener una articulación externa y agarrarnos de teorías del desarrollo como el consenso de Washington, que era prácticamente stalinista, simplemente agarrar, aplicar las recetas y todo iba a funcionar bien. Bueno, no funcionó. Hoy me parece que estamos frente a la hermosa tarea de reconstruir lo que han sido las doctrinas económicas, considerarlas, ver cuáles efectivamente sirven para el desarrollo regional, cómo se crea y propaga progreso técnico, cómo se financia, qué instrumentos financieros vamos a necesitar para ello, y luego, siendo un país federal, también dependerá de la inventiva y el dinamismo de cada una de las provincias y de sus gobernadores. Yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista, pero me parece que desde la reflexión teórica necesitamos un libreto, una teoría que nos explique, nos legitime, porque parece que siempre estamos deslegitimados, y también avanzar decididamente en el camino de industrialización. La Argentina se ha industrializado al calor de las crisis internacionales. Nada como una buena guerra en Europa para que nuestros asuntos mejoren. Tratemos esta vez de que no sea así, de que no haya guerras, de que no esperemos la desgracia ajena, pero sí remarcar que la burbuja financiera se pinchó, que los sistemas que son demasiado corruptos en sustentabilidad no se caen por la acción de los buenos, como decía Maquiavelo, sino por su propia dinámica, y que si desde el 2003 estamos viviendo otra historia, no solo hay que continuarla, profundizarla, como son las medidas que estamos llevando a cabo, sino también explicarla, militarla, pelearla, y si los medios no nos acompañan, pues bien, siempre podemos ir casa por casa, cuadra por cuadra, tiza y carbón, que además la política nos gusta mucho, la política entendida como un elemento transformador de la historia, y no como una perpetua y sublime recapitulación. Estimadas compañeras, estimados compañeros, muchas gracias.